celebrando el mes de abril, mes republicano, y hoy aquí en Madolatoza vamos a celebrar, junto a los compañeros Fidel Romero, Álvaro García Mancheño y Rafa Guerrero, un acto para conmemorar los 72 aniversarios de nuestra República. Entonces yo voy a hacer un cortito y solo decir que después del acto vamos a tomar un arroz, una paella republicana por supuesto, y que durante el almuerzo vamos a sortear, no sé si veis, esta camiseta que tenemos aquí, que es de la selección de fútbol republicana. Y nada más, yo dejo con Rafa Moreno. Bueno, buenas tardes ya. En primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a los que estéis aquí, a los tres camaradas que están participando hoy en este acto. Muchas gracias por venir. Y después de agradecer quiero también pedir perdón, y aprovecho este día para decirlo, por el acto, que sé que algunos estabais informados, otros os enteraréis ahora. El acto que la Juventud Comunista de Madolatoza tenía previsto celebrar el pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo íbamos a hacer el día 8 de marzo, después se intentó cambiar para el día 15. Álvaro y Fidel iban a participar también en aquel acto. Además teníamos alguna sorpresa preparada, teníamos música, pero después de cambiarlo 3 veces de fecha, el acto iba a ser en la Casa de la Cultura, porque teníamos un grupo musical, y qué casualidad que después de tres fechas, para poner 3 fechas, no se logró un acuerdo con el ayuntamiento para que nos dieran el local. Al final, ¿qué pasó? Que llegamos al mes de abril, hacía ya 3 semanas del Día de la Mujer, y ahí ya nos planteamos dónde hacerlo. Se podía haber hecho aquí en esta sede, que es nuestra sede y es donde tenemos que hacer los actos, ya está más que demostrado. Por eso este acto desde aquí, el fallo que cometimos fue creer que el ayuntamiento le iba a prestar la Casa de la Cultura. Al final no fue así, y que nos tenemos que cargar con la culpa somos nosotros de no haber podido hacer un acto con la mujer trabajadora, que se lo merecía tanto más que el Día de la República. El año que viene lo intentaremos de otra manera. Hoy sí se ha podido celebrar este acto por la República. Quiero decir también que dentro de 2 semanas, el día 1 de mayo, lo celebraremos en los serruchos igual que el año pasado. Intentaremos que salga mejor que el año pasado. Este año en vez de 200 personas hacíamos 300. Se hará un acto parecido. Y creo que Rubinchi ha puesto ya una lista, la va a poner ahora después ahí, para que nos vayamos apuntando, ya para el día 1. Ahora después lo hablaremos de falta y tal. Más cosas. Y parece que no voy a llegar a hablar de la República, pero hay que hablar de más cosas. Y es que mañana, aparte de ser el día en el que conmemoramos el 82 aniversario de la Segunda República Española, se celebran también elecciones generales en Venezuela. Y no quiero desaprovechar la ocasión de tener un micrófono para expresar desde aquí, no sé si les va a llegar a los venezolanos, pero expresar desde aquí nuestro deseo de que Nicolás Maduro mañana se haga con la victoria y demuestre que el chavismo no está muerto sin Chávez, y que la revolución en Venezuela y en América Latina tiene que continuar. Porque se ha demostrado ahí, la izquierda, esa que no es capaz de levantar vuelo aquí en Europa, que allí está tomando cada país, está creciendo en cada país. Ya no es solo Cuba la que aguanta 50 años sola. Gracias a que Cuba ha aguantado 50 años sola, ahora tenemos también Venezuela, tenemos Perú, tenemos Ecuador, tenemos experiencias buenas en Argentina, en Brasil. Y eso tiene que llegar hasta aquí. Tiene que llegar hasta aquí, y el próximo paso es que mañana Maduro, esperemos que gane esas elecciones y siga con la revolución que inició Hugo Chávez. Mañana celebramos aquí el aniversario de la Segunda República, y los compañeros que van a intervenir a continuación, Álvaro y Fidel, sí que nos van a hablar de aquella Segunda República, de cómo se vivía en aquella España de la Segunda República, de cómo era la Constitución que nos amparaba en aquella España que fue la más democrática que hemos tenido.
a pesar de que diga lo contrario. Y nos hablarán también, y espero que nos hable Fidel, ya que su hermano, le tengo que decir, Antonio Romero quería estar hoy aquí y no ha podido porque le coincidía con otro acto. Como sabéis, Antonio es presidente de la red de Pueblos por la Tercera República. A ver si nos puede explicar cómo funciona la red. Y quiero que nos la explique porque el objetivo que me marco para esta semana es que el grupo municipal de Izquierda Unida, a que pertenezco, presente aquí una iniciativa en el ayuntamiento para que nuestro ayuntamiento se agregue a esta red de municipios por la Tercera República. Y aquí va el mensaje que quería trasladar. Quiero que ellos nos hablen de cómo era aquella España de la Segunda República, pero quiero que lo que tengamos en la cabeza no sea la Segunda República, sino la Tercera. Está claro que ya es una tontería decir que no va a haber en España una Tercera República y que la va a haber pronto. Hoy o ayer creo que hizo un año de aquella cacería de elefantes del rey Juan Carlos. Es tiempo ahora de, no sé si reírse, por lo menos a mí me hace gracia. Esos españoles que dicen que no son monárquicos, que ellos no quieren reyes, pero que Juan Carlos tampoco es malo. Que no lo ha hecho mal el hombre. ¿Cómo la ha metido Blas? ¿Cómo la ha metido Blas este año desde aquella cacería, mes tras mes, día tras día, está demostrando eso de que Juan Carlos no era tan malo? No sería tan malo, pero el padre tenía 1.000 millones. ¿Cuántos millones de euros tenía en Suiza? 375 millones. 375 millones en Suiza. El yerno bueno que tenía, porque el malo lo dejaba su suerte, pero el bueno ahora tenía suerte de que va a ser un parado menos. Lo han contratado en Qatar para que vaya a entrenar el equipo de balonmano. Pero ya lo tenemos, tantos millones robados. O sea que hablar de Tercera República es ya no hablar de futuro, sino de presente inmediato. La Tercera República va a llegar y va a llegar pronto. Pero, ¿qué república es la que queremos? Porque hay que tener cuidado, ya hay muchos sectores de la derecha que están volviendo a ser republicanos. No olvidemos que incluso en la Segunda República hubo gobiernos de derecha. Hoy en día, parece ser que en los últimos años ser republicano era ser de izquierda. Izquierda Unida está por la República. Hay sectores del PSOE, sobre todo más ligados a su juventud, que han estado por la República. Ahora ya incluso los dirigentes del partido empiezan a hablar de República. Pero es que los mismos periódicos y medios de comunicación que sacan noticias malas del rey ya están empezando a ser el país, el mundo, la razón. Hay republicanos de derecha y república vamos a tener. Pero vamos a tener una república de izquierda o vamos a tener una república de derecha. Porque os digo una cosa, Cuba es una república, pero Alemania también, Francia también es una república. ¿Queremos una república como la que tienen en Cuba o queremos una república como la francesa con las guerras que ha iniciado Sarkozy, la dictadura financiera o los que ahora está continuando Hollande? ¿Qué república queremos? ¿Es posible que si tuviéramos una república hubieran robado tantos millones de euros los bancos? Por supuesto que es posible. ¿Es posible que si tuviéramos una república se hubiera llevado Bárcenas tantísimos millones de euros a Suiza? Por supuesto que es posible. No solo necesitamos una república, necesitamos nuestra república. Necesitamos una república que recoja nuestras peticiones. Necesitamos una república, pero una república donde los bancos de la república no echen a la gente a la calle. Porque una república donde cambiemos un rey corrupto por un presidente corrupto es una porquería igual que la que tenemos hoy en día. Una república donde los bancos sigan haciendo lo que quieran, echando a la gente a sus casas cada vez que quieran, es una república que no queremos. Lo que queremos es un país justo. Lo primero que hay que decir es justicia y democracia. Y dentro de esa justicia y democracia se entiende que un país que lo hereda como si fuera heredar una casa, evidentemente no es democracia y no es libertad. Y diciendo democracia tendremos que llegar inevitablemente a república, porque si queremos un país donde vivimos en democracia, como dicen que vivimos, ¿por qué yo no puedo llegar a ser jefe del Estado? ¿O por qué este hombre no puede llegar a serlo? ¿Por qué cualquiera de los que está aquí? ¿Porque no soy hijo de Juan Carlos? ¿Porque no soy hijo de este hombre que heredó 400 millones de Suiza y se va a cazar elefantes cuando llegue la primavera? Queremos república, pero queremos nuestra república. Queremos una república donde la justicia social no sea una quimera, no sea un sueño, no sea algo que parece imposible.
hasta hace muy poco parecía imposible que España volviera a ser republicana. Hoy ya es posible. Hoy ya estamos viendo que el rey está cada vez más acorralado. Hoy ya estamos viendo como los jóvenes, da igual que sean de izquierda o de derecha, y es donde voy, ya no ven a Felipe como un sucesor del trono, ya creen que no va a llegar a ser reina Leticia. Estamos llegando a una situación en la que aquella transición, que los de mi época ni siquiera vivimos, ya no tienen nada que agradecerle al rey Juan Carlos. Ya no hay nada que agradecer, y evidentemente cuando pasen pocos años volveremos a tener en España una república, pero hay que tener cuidado. Hay que estar preparados y que esa república no la tomen ellos. No la tomen los que ahora están dirigiendo los grandes bancos, los que están dirigiendo las grandes empresas. No la tomen aquellos que dicen que los yogures ya no caducan, porque no la podemos comer. Esa república no la tomen aquellos que dicen que después de que te quiten una casa tienes que seguir pagando. A mí me da igual que me desahucie el reino de España que la República Española, o que la República Andaluza o la República Catalana. ¿De qué sirve? Una república queremos que sea capaz de decir que los ciudadanos tienen que estar donde quieran, que tienen derecho a la autodeterminación, que tienen derecho a elegir libremente sus derechos, que tienen derecho a votar a quien quieran. Queremos una república donde votar a un partido o votar a otro valga lo mismo. Porque si votar a los partidos grandes vale más el voto, vale más diputados que votar a un partido pequeño, ya no hay democracia, y lo que hay es coacción. O vota a uno de los dos que puede ganar o pierde, porque el partido chico no vale, porque no valen sus votos. Sí, señores, queremos una república porque no queremos callar rey, vale, pero una república donde todos los votos valgan lo mismo. Una república en definitiva que sea justa, porque lo que queremos, aparte de querer república, es justicia. Y justicia es lo que falta en este mundo. Justicia es lo que ha hecho Hugo Chávez en Venezuela, dando viviendas que no las tienen, quitándoselas a los grandes bancos. Eso es justicia. Justicia es la que tiene que hacer y la que promete que va a hacer mañana Nicolás Maduro cuando gane las elecciones. Eso es justicia. Justicia es lo que se está empezando a hacer ahora en Andalucía. Ayer entró el decreto en el Goja. Justicia es que ahora Andalucía pueda quitar viviendas a los bancos que van a robarlas, porque no son de los bancos, los van a robar. Pues se las quitamos. Se las damos a sus dueños, a los que están viviendo en ellas, a los que no tienen otro sitio donde vivir en meterse. Eso es justicia. Y no creáis que es una cosa tan moderna, es algo que, por ejemplo, en Cuba ya lleva 150 años. Se podía haber hecho antes aquí, por supuesto. Agradecemos que se haya hecho ahora, menos mal. Se tiene que extender, tiene que pasar esto no solo en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en Alemania, en Francia, en todas partes. Porque en todas partes hay gente pasando hambre, en todas partes hay gente a la que le están quitando su casa. Eso es justicia y es lo que queremos. Y la queremos en una tercera república que esperemos que venga pronto. Yo dejo con Álvaro García, teniente alcalde de Pedrera, y le agradezco, por supuesto, su participación y la de todos ustedes que están aquí. Muchas gracias. Yo me he traído, buenos días, me he traído muchas cosas, pero Rafa también ha hecho algunos apuntes importantes. ¿Vale? Vamos a intentar dar un tono distendido. En primer lugar, por darle las gracias a los compañeros de la Asamblea de Badalatosa, que como siempre cuentan conmigo y yo siempre cuento con ellos también, porque me siento aquí como en mi casa y bueno, a gustísimo siempre de compartir con vosotros estos momentos, ¿no? Digo, vamos a hablar un poquito en tono distendido porque somos los que somos y vamos a intentar pues, enriquecernos un poquillo de lo que es la República. Yo cuando hay mucha gente que nos señala de republicano, parece que lo dicen con un tono un tanto despectivo en el sentido de que qué cosa más antigua, esto es una cosa arcaica, querer recuperar algo que ya está pasado de moda y nada más lejos de la realidad, porque lo que está pasando, como bien ha explicado Rafa al principio, es que la República, el sentimiento de la República y aquello que pasó no solo no ha dejado de tener vigencia, sino que ahora está más vigente, cobra más sentido que nunca por todos estos acontecimientos que estamos viendo en los medios de comunicación, con lo que está pasando con Su Majestad el Rey, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esta mañana veía que Wikileaks está desclasificando documentos de la transición donde de verdad nos enseñan esa cara que el monarca tenía guardada o esa cara que han maquillado grandes medios de comunicación al servicio de la derecha de este país, que nos han hecho ver que esa persona o que esa entidad que era la monarquía, que era la corona,
pues fue trascendental en la transición y de cara a la conversión de nuestro sistema en un sistema democrático. Y eso no está para nada documentado por lo que en realidad pasó, ¿no? En realidad nosotros nos encontramos con una realidad totalmente distinta. El monarca jugó un papel totalmente distinto y ni fue tan determinante para la construcción de la democracia, ni ha sido tan beneplácito con los gobiernos democráticos. Siempre sí que lo ha hecho en su servicio, en su favor muy personal, como hemos visto en estos últimos días, con el cobro de comisiones a grandes empresas por intermediar en grandes procesos empresariales con estados, etcétera, etcétera. Por tanto, no es una persona que ha estado aquí para beneficiarnos a los españoles, sino que ha estado más bien para beneficiarse a él mismo y a su casta histórica, ¿no? Ahora mismo estamos asistiendo, como decía al principio, a una crisis del modelo de Estado, de este modelo que nos llevan vendiendo durante 30 años como que era lo mejor, que era a lo que aspirábamos, que era un modelo de consenso de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, la Constitución del 78 no fue más que un documento que ha quedado en la práctica como papel mojado, porque los gobiernos se lo han saltado a la torera y como han querido, y ese documento al final pues seguía manteniendo en el poder a las grandes castas políticas, sobre todo después de los 40 años del franquismo, a los grandes dirigentes políticos del franquismo, sin ningún tipo de repercusión judicial, háblese de Fraga o de otro, por poner un ejemplo, o de otros políticos franquistas que han seguido formando parte de los gobiernos de España y también de los gobiernos autonómicos, y por tanto, pues esta Constitución, la Constitución del 78, no venía de alguna manera a consolidar las aspiraciones que sí teníamos el pueblo después de 40 años de dictadura, que aspirábamos a poder ser protagonistas de nuestro propio devenir, de nuestro propio futuro, de nuestras propias decisiones, que fue una cosa que no pasó. En este modelo de Estado que nos han vendido, pues estamos sufriendo las últimas consecuencias ahora. El capitalismo nos ha llevado a esta situación tan difícil y en los últimos meses, con el gobierno, yo diría revolucionario de derecha, porque está haciendo una auténtica revolución, en el sentido de que hemos perdido en un periodo de tiempo más corto que nunca más derechos que nunca. Todas las cosas que habíamos conquistado en los últimos 30 años a base de sudor, de lágrimas, de lucha, de justicia, de reivindicaciones, de compañeros y compañeras en la calle, resulta pues que nos los han borrado un plumazo. Muchísimas privatizaciones de servicios públicos con la excusa de que no eran rentables, cuando ya hemos visto que grandes empresas como Telefónica o Endesa eran totalmente rentables y estaban produciendo muchísimos beneficios para el Estado y para la comunidad en general, porque yo tengo que decir que las empresas estatales no solo se miden en beneficio económico, sino también se miden en beneficio social, la prestación que están dando al público y que no dan o que no darían si fuesen privatizadas en la misma calidad o en los mismos términos. Luego, pues el tema de las políticas de austeridad y sufrimiento, donde somos el pueblo los que estamos pagando los grandes abusos de las empresas inmobiliarias, los grandes abusos de los gobiernos que han hecho políticas de desarrollo totalmente irreales a cambio de beneficios fiscales, de beneficios propios políticos y de beneficios financieros también para las grandes corporaciones. Un Estado lleno de corrupción ahora más que nunca. Un Estado donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos centrales pues cuentan por ciento sus imputados en procesos judiciales porque han sido corruptos, han jugado y han manipulado el dinero público a su antojo, a su manera y para su beneficio, donde, como decía Rafa, pues han promulgado una ley electoral que coartaba el deseo de la población, que era totalmente injusta, que no ha tratado por igual a todos los ciudadanos, sino que le ha dado beneficios a algunas minorías pudientes y que en definitiva ha sido un sistema democrático, pero democrático sesgado, porque el papel que nosotros hemos ocupado, que los ciudadanos hemos ocupado en la toma de decisiones, ha sido depositar nuestro voto cada 4 años. Y yo creo y estoy convencido de que ese no era el espíritu de las personas, de los pueblos y de las ciudades cuando votamos los primeros gobiernos democráticos del 78 y del 79. Nosotros queríamos ser, como he dicho antes, protagonistas de nuestro propio futuro y tener la capacidad de decidir cada cosa que se hacía en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y por supuesto también en nuestra comunidad y en nuestro Estado.
Por último, habla de la monarquía. La monarquía, pues ya habéis visto lo que tenemos ahora, ¿no? Han sido cómplices del franquismo. Juan Carlos fue cómplice del franquismo para mantener su situación de privilegio. Estos días hemos estado viendo documentos donde él ha ocultado crímenes del franquismo para seguir manteniendo su posición y que pudiera ocupar un lugar de sucesión a la muerte de Franco, que además fue un espía al servicio del capital y del neoliberalismo de los Estados Unidos, que durante todo este tiempo ha mantenido dinero, que era dinero público, que procedía del dinero de todos los españoles y de todas las españolas, lo ha mantenido en paraísos fiscales sin tributar en España, con lo que eso significa, porque nosotros no nos hemos hartado de escuchar en los discursos del Rey en Navidad que los españoles teníamos que hacer un esfuerzo, que teníamos que apoyar la patria España, que teníamos que apoyar la marca España, que teníamos que hacer, en definitiva, pues sacrificarnos por este país, cuando él, el representante de todo eso, la persona que tenía que ser el ideal de los españoles, resulta que ni siquiera estaba tributando los impuestos aquí para que nos beneficiáramos en cosas como la sanidad o la educación. Pero además le ha salido un yerno respondón, que además de respondón es torpe y que se ha enriquecido del dinero público. Y digo torpe porque nos va a permitir, por primera vez, durante mucho tiempo, con muchísima sensatez y muchísima fuerza, hablar de la Tercera República y hablar del sentido que tenía la República. Esta República, que conmemoramos mañana, su 82 aniversario, decía al principio que tiene más sentido que nunca, puesto que nunca estuvo desfasada. La Constitución de 1931 ha sido la Constitución más avanzada de toda nuestra historia reciente, y hablo de los últimos siglos, ¿vale? Es una Constitución que ya hablaba de derechos y libertades, hablaba de una nación del pueblo trabajador, con la importancia que tenía en aquel momento, donde veníamos también de la desaparición de un rey. Hablaba también de educación, hablaba de reforma agraria, hablaba de derechos de la ciudadanía, hablaba de igualdad ante la justicia y sobre todo hablaba de una nación de paz y prosperidad. Por tanto, esa Constitución, que era muchísimo más avanzada, muchísimo más progresista, muchísimo más liberal que la del 78, ahora, como decía antes, pues cobra más sentido que nunca. Cuando hablamos de república, hablamos de cosas importantísimas y de cosas de tanto grado como, por ejemplo, ampliar la democracia, ampliar nuestra capacidad de participación en todas las tomas de decisiones, como decía al principio, desde los ámbitos más cercanos hasta los ámbitos más importantes. Que no se nos consulte cada 4 años, sino que, hoy por contra, pues podamos consultar y podamos decidir cada cosa que sucede. Además, los medios telemáticos ahora, la tecnología que manejamos, que a través de nuestro móvil podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo o acceder a documentos, nos permitirían ahora más que nunca pues tomar decisiones en el mismo instante, a tiempo real. Cuando hablamos de república, hablamos de que nuestros cargos electos, los políticos, se pongan a nuestro servicio. Cuando hablamos de república, hablamos de un sistema donde los políticos, donde las personas que nos gobiernan y que nos representan, no gobiernen en favor del capital y de las entidades financieras o de las grandes multinacionales del mundo, sino que gobiernen y estén supeditados, como decía Rafa al principio, como le pasó a Chávez, estén supeditados a las decisiones del pueblo y a la revocación del pueblo. Porque si un político no está actuando conforme a los intereses del pueblo general y de las grandes mayorías, pues el pueblo tiene que tener un mecanismo, un derecho de revocarlo y sucederlo con otra persona que sea más capaz de realizar su trabajo. Eso le pasó a Chávez en Venezuela y ganó todos los referéndums de revocación a los que él se sometió. Cuando la gente lo ponía, o cuando la oposición lo ponía en entredicho, su gestión, se sometió a un referéndum que democráticamente ha ganado 8 en un periodo de tiempo pues relativamente corto. Cuando hablamos de república, hablamos de que los derechos fundamentales de la población sean un imperativo, sean una obligación. Que la educación, la sanidad, los servicios sociales, las prestaciones o cosas tan importantes que llevamos reivindicando durante mucho tiempo desde Izquierda Unida, como por ejemplo la renta básica, sean cosas fundamentales, indiscutibles e inamovibles. Que nadie pueda debatir en ningún congreso
y en ningún sitio que esas cosas pueden pasar a manos privadas o pueden ser eliminadas o recortadas. Los derechos fundamentales tienen que estar garantizados por nuestra Constitución y tienen que estar garantizados por las leyes de nuestro país. Y cuando hablamos de república, hablamos por supuesto también de unos presupuestos bien dotados en contra a los presupuestos que nos estamos encontrando ahora por parte de los gobiernos de las distintas autonomías y por parte también de los gobiernos del Estado, que son presupuestos dedicados a la consolidación del empleo, a la creación del empleo, a la prestación social y a los servicios públicos. Lo mismo que decíamos antes. Cuando hablamos de república, hablamos de un modelo de Estado basado en 4 principios fundamentales que son la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad humana. De eso hablamos. En la Segunda República que nosotros ahora conmemoramos, que empezó presidiendo Vicente Alcalá Zamora, de aquí de Priego de Córdoba, que además os recomiendo que visitéis el museo que tienen allí, pues asistimos a cosas muy importantísimas. Yo tengo aquí, para leer algunos artículos, puesto que creo que es necesario, algunos artículos de la Constitución, una copia de la Constitución del 31, que se ha mantenido en el tiempo y que muchas de las personas exiliadas después de la Guerra Civil mantuvieron como vigente hasta el año 77. Los exiliados pensaron que esta era la legítima Constitución de España y no las órdenes del general Franco. Aquí en esta Constitución nos encontramos algunas cosas interesantísimas que se pusieron en marcha a partir del 31 en los gobiernos, sobre todo en los más reformistas y en los más liberales, en el que presidió Alcalá Zamora y luego en el que presidió Azaña. Aquí encontramos, por ejemplo, en el artículo 1, en la definición de España como Estado, es que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Fijaros qué cosa más revolucionaria era el título en el preliminar, el artículo primero. En el título preliminar, artículo primero, ya hablábamos de dignidad, de justicia y sobre todo de que España era una nación democrática de trabajadores, que no es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con nuestra Constitución. O el artículo 2, que habla de que todos los españoles son iguales ante la ley. Esto que ahora, o que no se han cansado de decir nuestros políticos, nuestros gobernantes, incluido el monarca, cuando en realidad hemos visto en la práctica que todo eso era papel mojado y que no somos ni mucho menos iguales ante la ley. Incluso el monarca se ha permitido el lujo en los últimos días de coartar a los jueces, de coartar a los tribunales para que no imputen o para que tengan trato de privilegio tras la imputación de la infanta, ¿no? Otro artículo interesante es el 3, por ejemplo, que proclama que el Estado español no tiene una religión oficial y que es laico y aconfesional. Eso se tradujo también en que en los colegios se eliminó la educación religiosa como alternativa o como asignatura obligatoria, ¿vale? Entonces eso fue también una auténtica revolución que en aquel momento, en el año 31, causó el disgusto de los grandes sacerdotes y de la Iglesia Católica, como podréis imaginar. Un artículo importante es el artículo 6, que dice o que proclama que España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Y por tanto también hubo una reforma militar importantísima donde se prejubilaron y se retiraron a muchísimos militares que no eran afines a la República y a los derechos fundamentales del pueblo, con pagas totalmente completas. Fijaros qué cosa también más interesante. Una reforma militar que pretendía, pues de alguna manera, limitar y hacer más eficiente lo que era el ejército. Hoy en día ya sabéis que la inversión que hace el gobierno español en temas de defensa es una inversión altísima y que, por otra parte, por contra, limita también, son partidas que limitan la inversión en educación y en salud. Otro artículo importante es el artículo 9, que da autonomía a los municipios, y de eso sí que os puede hablar bien Fidel, porque sabe mucho de autonomía de los municipios y de lo que está haciendo el PP con la reforma de la administración local, que nos están quitando el poder de decisión y que van a convertir los municipios, de alguna manera, en meras oficinas del Estado donde se gestione el papeleo y poco más. De eso yo creo que Fidel sí que puede hablar con muchísima más propiedad que yo. Pero aquí en el artículo 9 hablaba de que todos los municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia
y elegirán a sus ayuntamientos por sufragio universal. La República también proclamó el sufragio universal, que es el derecho de todos y de todas, por primera vez las mujeres también tuvieron el derecho a votar y a elegir a las personas que iban a decidir su futuro y sus políticas. O el artículo 12, que habla de autonomía, de los estatutos de autonomía, ¿vale? Por primera vez también se habla de la autonomía de las comunidades autónomas que forman parte de nuestro Estado para decidir también sus propias leyes. Y tiene mucho sentido eso, de eso hablamos mucho, porque por ejemplo, como decía Rafa al principio, nos hemos encontrado porque el gobierno andaluz, haciendo uso de su autonomía, de su estatuto de autonomía, respetando la legalidad de la Constitución y del estatuto de autonomía, ha puesto en marcha un decreto de la vivienda donde por primera vez se puede expropiar a los bancos, a las entidades financieras, las viviendas para ponerlas al servicio de la ciudadanía, ¿vale? Y también se hablaba de la Constitución del 31 de la autonomía, y se proclamaron también, se pusieron en marcha estatutos de autonomía de regiones importantes como el de Cataluña y en el último periodo como el de Galicia también, o el País Vasco. O el artículo 25, y ya por citar el último artículo que tenía yo aquí señalado, que elimina los privilegios de todas las clases sociales, ¿vale? Que es el artículo 25, el primero del título tercero, que dice que no podrán ser fundamentos de privilegio jurídico ni la naturaleza, ni la afiliación, ni el sexo, ni la clase social, ni la riqueza, ni las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Por tanto, sí que sea efectivo de alguna manera que todos los españoles y todas las españolas somos iguales ante la ley. Como decía antes, pues esta Constitución del 31 proclamaba la soberanía popular con una ley electoral muchísimo más justa que la que tenemos ahora, que está regida por la ley DOM. Ya sabéis que nuestros votos no valen lo mismo, donde se respetaban algunos derechos y libertades, como por ejemplo el derecho al divorcio, que antes no se tenía en cuenta, o el derecho a la educación, con una reforma educativa muy ambiciosa que puso en marcha en 1750 nuevas escuelas de nueva creación, y donde se contrataron del tirón 7.000 nuevos maestros y se le subió el sueldo a toda la comunidad educativa. Esas son reformas o son políticas contrarias a lo que estamos viendo en nuestro país en este preciso momento, ¿vale? Nosotros estamos viendo políticas de represión para salir de la crisis. El gobierno de la República, para salir de la crisis de principios de siglo, el gobierno de la República puso en marcha medidas totalmente contrarias a las que pone en marcha ahora el gobierno de España, el gobierno de Rajoy, ¿no? Como decía, también hubo una reforma laboral importantísima donde se le daba más poder a trabajadores y a sindicatos, y esto causó también un malestar tremendo en la clase empresarial, como podéis imaginar. Pero era cuestión de justicia. Y esas son las alternativas que nosotros reclamamos para una tercera república, para una hipotética tercera república, porque como decía Rafa, no es lo mismo una república de derecha, no fue lo mismo la segunda república en el periodo donde gobernaron Niceto Alcalá Zamora o Manuel Lasaña, que en el bienio cedista, donde la CEDA, que era un gobierno de derecha, pues hizo una verdadera contrarreforma en contra de la reforma agraria, en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma religiosa, en contra de todas esas medidas progresistas y por los trabajadores que hizo la República en un primer momento. A mí me recuerda mucho lo que nos está pasando ahora con eso que pasó en la República. Después de un periodo que ahora en este momento después de la transición ha sido más largo de progreso, entre comillas, porque en los últimos años también el Partido Socialista nos ha secado muchísimos derechos. Después de un periodo, entre comillas, de progreso, nos encontramos con una verdadera contrarreforma por parte de la derecha que vuelve a acumular los poderes, la riqueza, el dinero y la propiedad de la tierra en menos manos que nunca. En el año 32, con el gobierno de Manuel Lasaña, hubo una auténtica reforma agraria y se promulgó la primera ley de base de reforma agraria, donde se permitió algo que nosotros estamos reclamando también históricamente, y es que los pequeños campesinos, que los pequeños trabajadores puedan acceder a las tierras que están sin trabajar, que están abandonadas, a los grandes latifundios a los que no se les saca provecho, para crear riqueza social, riqueza a los pueblos
para la creación de cooperativas y que la gente tenga un medio de subsistencia, pues limitando también a aquellos que tienen grandes explotaciones de tierra y que no les sacan partido. Es una cosa que nosotros estamos reclamando con la ocupación de fincas. Hace unos días tuvimos la ocupación de fincas en Arán, hace también unos meses tuvimos una ocupación de fincas ahí en la finca de las Turquillas, y son cosas que hoy cobran más sentido que nunca, ¿no? Hablé también de la reforma militar. Pues eso son cosas que hoy en día nosotros estamos reclamando, porque nosotros ahora hablamos de un nuevo proceso constituyente, y cuando hablamos de un nuevo proceso constituyente también hay gente que se lleva las manos a la cabeza, puesto que durante muchísimos años nos han hecho creer que la Constitución española era intocable, que la Constitución española era el documento de consenso, era el documento que contentaba a todos, era un documento sagrado que no podía tocarse. Sin embargo, hemos visto como los grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, se han dado la mano para modificar el artículo 135, que ni más ni menos lo que hace es que poner al servicio de las entidades financieras los ahorros y todo el dinero que los ayuntamientos, que la administración, que el Estado tiene y podría poner al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras, del pueblo en general, pues lo ha supeditado al pago de la deuda. Nosotros, cuando hablamos de un nuevo proceso constituyente, creemos que es una verdadera necesidad, que la gente tiene que hablar en sus asambleas, en sus barrios, en sus pueblos, de qué gobierno queremos, de qué Estado queremos, de qué autonomía queremos, de cómo queremos que sea nuestro futuro. Cuando hablamos de un nuevo proceso constituyente, hablamos de salir a la calle, de reivindicar, de hacer política, de reclamar los precios, de mostrar nuestro descontento y también de proclamar alternativas al modelo de Estado que estamos viviendo. Hablamos ni más ni menos que de participación. Y ese modelo o ese proceso constituyente debería dar lugar a un modelo de república o a un modelo de gobierno donde de verdad, como pasó en el 31, se protejan los derechos, la dignidad, la justicia y la igualdad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas de una nación. Hablamos de que haya mayores cuotas de democracia, que el sistema electoral, o eso es lo que nosotros queremos, se convierta en un sistema electoral justo, que se regenere la vida democrática y acabemos de una vez por todas con todos los casos de corrupción, que eso, como ocurre en otros países, sea algo mal visto y que nuestros políticos, cuando hacen algo que no está a la altura de lo que nosotros esperamos de ellos, dimitan o tengan responsabilidades judiciales, que luchemos, en definitiva, por un Estado federal, laico y solidario, donde los ciudadanos y las ciudadanas seamos los verdaderos protagonistas de lo que queremos hacer y podamos decidir a dónde queremos ir. Yo contaba el otro día en una reunión que tuvimos en el Saucejo con el director general de Administración Pública de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, conté una anécdota que me pasó estos días en el colegio. Y es que en esto que estamos viviendo, en esto de la pérdida de derechos y pérdida de capacidad, sentado en la mesa de profesores, una compañera que me dijo que cuánto le pagaban si tenía que ir al médico, si iba a tener retribuciones, si iba al médico y si podía solicitar un día para atender a sus asuntos personales. Y yo le dije que no solo no podía atender sus asuntos personales con su tiempo fuera de la escuela, sino que si los atendía iba a tener una sanción y no iba a cobrar nada. Pero además, si se pone mala, no le iban a pagar el día, sino solo la mitad. Eso son la pérdida de derechos. Mis compañeros que estaban allí escuchando la conversación, todo el mundo se echó la mano a la cabeza y dijo, pero eso cómo va a ser, pero eso cómo es posible, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Y yo les contesté, el 14 de noviembre yo estaba en la huelga reclamando estos derechos y vosotros estuvisteis en la escuela. Esas personas no fueron conscientes de lo que estaba pasando. Y si eran conscientes, se mantenían en sus privilegios. Pensaron que eran unos privilegiados y con ellos no iba la cosa. Y eso es lo que a mí me preocupa, y es lo que transmití en aquella reunión también, ¿no? Me preocupa que la ciudadanía en general pues sigamos siendo pasivos. No pensemos en lo importante que es construir una sociedad y transformar nuestra sociedad en otra muchísimo mejor. Y que no pensemos que nosotros somos los protagonistas, sino que dejemos esto en manos de unos políticos que por otra parte no están cumpliendo con nuestras expectativas y no están tomando decisiones a favor del pueblo, en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, en favor de las clases populares. A mí me preocupa que nosotros pensemos que esto no va con nosotros, que no podemos hacer nada, que entremos en el conformismo, que nos crucemos de brazos. Y hoy es un buen momento para reivindicar la acción de la sociedad, de que salgamos a la calle, de que hablemos con uno y con otro, de que hablemos de un nuevo modelo y que de alguna forma construyamos un proceso constituyente que nos permita tener una educación mejor,
que nos garantice que no hay recortes en educación. Aquí sabéis eso bien, porque aquí lleváis mucho tiempo luchando por los médicos y por la urgencia 24 horas al día, porque habéis tenido trágicos sucesos. De aquí sabéis muchísimo. Yo creo que los demás pueblos tenemos que aprender de eso. Y de eso se trata también. El proceso constituyente pues se forma o se pone en marcha hablando de médicos 24 horas, hablando de sustitución de maestros, hablando de derechos de los trabajadores, hablando de reforma agraria y que se ponga la tierra de la duquesa de Alba, de los grandes latifundistas al servicio de las pequeñas cooperativas. Se habla de renta básica. Hablando de renta básica construimos república, porque todos tenemos derecho a tener un sueldo mínimo aceptable. Los 400 euros, desde luego, no son aceptables en el mundo en el que vivimos. Y la subida de impuestos perdiendo capacidad económica tampoco es aceptable. Porque no podemos olvidar que los impuestos son algo de izquierda, son medidas de izquierda, pero cuando no producen el empobrecimiento de la población, sino todo lo contrario. Cuando se regularizan y se legitiman y se garantizan sueldos acorde a los tiempos que estamos viviendo. Por eso nosotros hablamos también en un proceso constituyente de renta básica, porque tenemos derecho a cobrar como mínimo 1.000 euros para vivir en el mundo que vivimos. Porque ninguna familia puede quedarse en la calle desahuciada. Tenemos que hablar también de derecho a la vivienda con esto del decreto nuevo, porque la vivienda, lo reconoce nuestra Constitución, lo reconocía la Constitución del 31, es un derecho fundamental. Los derechos humanos no pueden ponerse en entredicho, tienen que estar recogidos en un proceso constituyente, tienen que estar recogidos en la nueva Constitución y tienen que estar recogidos en la legislación de una nueva república. Los derechos fundamentales a la vida, los derechos fundamentales a la vivienda, los derechos fundamentales a la economía, a la salud, a la educación, a las prestaciones sociales de las personas mayores, tienen que estar recogidas en nuestro proceso constituyente. Por eso yo os animo a que sigamos trabajando, a que sigamos hablando, a que sigamos debatiendo de estas cosas tan importantes, porque ahora más que nunca la idea de una tercera república cobra más sentido. Y ahora más que nunca el conquistar nuestros derechos cobra más sentido. Yo creo que en ese sentido, que en este ámbito sí que tenemos un terreno bueno por abonar. Las condiciones son difíciles, pero yo siempre soy muy positivo y digo que después de la tormenta siempre llega la calma. Y quiero terminar con una frase que me encontré en una exposición de la República que hicieron compañeros de Mairena y del Viso de Balcón el año pasado para conmemorar este día, donde hicieron una exposición fotográfica y explicaban de alguna manera qué era República a través de fotos de personajes del pueblo. Y al final de todo eso había una respuesta, un gran lema que decía, que respondía a la pregunta ¿qué es República? Y decía, República eres tú, República somos nosotros, República son los niños, son los mayores, son los trabajadores y las trabajadoras, son los funcionarios, son los médicos, son los maestros, son los policías. República eres tú, República somos nosotros. Y de eso se trata, de construir República, de construir un modelo nuevo y de salir a la calle hoy reivindicando esto, pero mañana luchando por nuestros derechos en las movilizaciones, votando y eligiendo de verdad un nuevo modelo que transforme la sociedad y que convierta este mundo en un mundo más justo, más igualitario y más solidario. Muchísimas gracias a vosotros. Le dejo coincidir. Bueno, buenas tardes ya a los vecinos y amigos de Badalatosa, mis compañeros. Yo, como sabéis, cada vez que vengo aquí, yo digo que vengo a mi casa porque aquí comparto con muchos de vosotros en muchos momentos de lucha, en muchos momentos de trabajo, del día a día. Y me siento muy bien cuando vengo a Badalatosa. Yo creo que Badalatosa es un pueblo luchador, valiente, y un pueblo que se tiene que plantear de conquistar el futuro, y el futuro está en conquistar de nuevo nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de Badalatosa, para reconvertirlo en un ayuntamiento de izquierda y en un ayuntamiento que ha dejado de ser de izquierda, gobernando de otra manera muy distinta. Dicho esto, quiero mandar también desde aquí un saludo a la JK que hoy está en Sevilla, la manifestación de Sevilla, que hoy por las circunstancias de este acto nosotros no podemos estar allí acompañándolo a alguno de nosotros. Y mandarle un saludo desde aquí también a la JK que estará en la manifestación de Sevilla. Mirad, yo quiero enlazar dos cosas. Yo quiero enlazar el 82 aniversario de lo que significó la República.
Y yo quiero, a pesar de que se haya dicho ya también por parte de Álvaro, leer ese primer artículo, que es un artículo hermosísimo de esa Constitución republicana, porque ese artículo decía, lo ha leído Álvaro antes, España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Es importantísimo aquella república. Pero aquella república vino de mano de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son estados, de los poderes de los ayuntamientos, al igual que desde siempre los ayuntamientos han jugado un papel histórico fundamental en España. Los ayuntamientos fueron también, el ayuntamiento de Móstoles es el que declaró la guerra de la independencia a los franceses. También de la mano de los ayuntamientos llegó aquella república, de ahí la red por la Tercera República constituida por los ayuntamientos. Tenemos que partir de ese modelo y yo creo que los ayuntamientos tienen que jugar un papel fundamental para la conquista de la Tercera República, porque entiendo que desde ahí deben de partir todas esas cuestiones. Yo creo, y quiero hablar del tema que se ha comentado aquí, del ataque brutal a los ayuntamientos, porque yo entiendo que ese ataque brutal a los ayuntamientos viene dado precisamente por esas circunstancias, porque no quieren que en ningún sitio aparezca, no quieren que en ningún sitio se aparezca ningún gobierno distinto a lo que gobierna en Madrid. Madrid quiere llegar hasta el último rincón de Andalucía y de España, con su política neoliberal, con la política que protege a los bancos, que protege a la gente que echan de su vivienda, que protegen a la especulación, que protegen a los canallas que se están llevando el dinero y que están defraudando a este país. Y ellos quieren llegar hasta el último rincón y quieren sustituir a alcaldes que han sido elegidos democráticamente por funcionarios a las órdenes de un tal Montoro para dirigir desde Madrid la política que se hace hasta el último rincón de nuestro país. Ese es el verdadero peligro. Y los ayuntamientos nos tenemos que defender de eso. El otro día era yo el que daba un paso como alcalde de La Roda, declarándome insumiso a esta ley si se aprueba. Soy el primer alcalde de España que ha dicho que no a una ley, porque yo digo que a mí me pusieron los ciudadanos de La Roda igual que a otros alcaldes, compañeros alcaldes de otros lugares. Me pusieron en La Roda de Andalucía por los votos populares, y son los votos populares, los votos de la gente como defendía la República en esta Constitución, los que sacarían o los que me sacarían del ayuntamiento. Montoro me sacará del ayuntamiento con la Guardia Civil. No podrá sacarme de otra manera, porque entiendo que debemos de hacernos insumisos a una ley injusta, a una ley que lo que quiere es sustituir a un alcalde por un cacique. Había antes que decía sustituye un cacique por un alcalde en el 79, cuando nos presentábamos con el Partido Comunista a las primeras elecciones democráticas. O ahora quieren sustituir al revés. Ahora quieren quitar a un alcalde y colocar de nuevo a un cacique a las órdenes de Montoro y a las órdenes del gobierno central. Esta reforma es una reforma durísima, que va a llegar a todos los lugares, que pretende llegar a todos los estamentos, que pretende que el poder de los ayuntamientos sea menor. Mirad, los ayuntamientos ahora mismo manejan solamente el 13% de la financiación, solo el 13%. El 36% de todos los impuestos que se recaudan en el Estado van a las comunidades autónomas y el 51% van al gobierno central. Nosotros lo que pedimos es más financiación para los ayuntamientos y más poder, como decía la Constitución de la República, de la Segunda República. Más poder para los ayuntamientos, que descentralizaba los poderes y los ayuntamientos tenían autonomía propia. Lo dice el artículo 2 de la Constitución de la República, de la Segunda República Española. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que nos den financiación, porque los alcaldes somos buenos gestores y además conocemos en los pueblos incluso más pequeñitos, que son los pueblos de 5, de 8, de 7, de 4.000 habitantes, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Porque ¿quién no conoce en Bajolatosa a todos los ciudadanos de su pueblo? ¿Quién no sabe quién tiene a alguien, algún hijo para que entre a la universidad, o lo que cobra esa persona, o las necesidades que tiene? Nosotros nos desayunamos con esas necesidades los alcaldes en nuestros despachos cada mañana y no le podemos dar respuesta porque no tenemos financiación. Si nos dieran el 33, que es lo que pedimos, 33% los ayuntamientos, 33% la Junta de Andalucía, 33% del Estado, esos problemas se solucionarían. Pero no quieren ver otro tipo de política, no quieren ver otro tipo
de política, porque ellos, el problema que tienen es que se haga una política distinta, una política que no concibe, porque la política social se puede hacer. Si nosotros cogemos un ayuntamiento, no podemos coger un ayuntamiento para hacer lo mismo que se ha estado haciendo siempre, porque entonces ¿de qué nos sirve? Si no es posible hacer una ley como la de los desahucios que ha hecho ahora mismo Elena Cortés en el Parlamento de Andalucía, o no es posible llegar más allá con el tema de la reforma agraria, que también se defendía en la Constitución y que dice Álvaro, es imposible que nosotros queramos un poder para no transformar. Eso no vale, eso no sirve, eso no le sirve a la clase trabajadora y no nos sirve a nosotros. Nosotros tenemos que buscar el poder para intentar de transformar las cosas y de hacer cosas distintas. Fidel Castro firma el primer decreto de expropiación a la finca de su padre, y era gallego, cuidadito, que los gallegos tenían, y firma la primera expropiación. Nosotros estamos en la Junta de Andalucía. El otro día ocupamos una finca de la Junta de Andalucía. El 10% de 200 hectáreas de esa finca tiene la Junta de Andalucía, 22.000 hectáreas. 22.000 hectáreas, propiedad de la Junta de Andalucía. El 10% de esa finca que tiene 200 hectáreas de tierra se utiliza para cultivos experimentales. Y el resto, yo tengo la fotografía ahí del otro día, está para criar a la madre. ¿Con qué catadura moral podemos nosotros sacar una ley que hay que sacarla en Andalucía para hacer un banco de tierra y para ponerle esas tierras al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras? Porque ¿con qué catadura moral mañana ocupamos la finca de la Duquesa de Alba para denunciar que ahí abajo la finca de la Duquesa de Alba? No tenemos autoridad moral para hacerlo si en el gobierno no somos capaces de transformar. Tenemos que transformar en el gobierno. Y yo creo que los pasos que se están dando con el decreto de la vivienda, y el que viene tiene que venir de manos, y tiene que venir de manos de los alcaldes que estamos gobernando, denunciando que el Banco Público de Tierras tiene que ser una realidad, y que tiene que haber otro decreto que le diga a la Duquesa de Alba que el terreno que tenga el Real Amado o lo alquila a precios simbólicos a las cooperativas o se le expropia como la vivienda a los banqueros, porque ese es el camino. La política es distinta y diferente, y esa es la política que no quiere Montoro ni la derecha de este país, ni quiere el capitalismo que se aplique. Y podemos mover muy pocas cosas en los ayuntamientos, pero podemos dar tirones de oreja a los gobiernos y podemos hacer cosas que son distintas y diferentes. Y yo voy a decir algunas de ellas, porque hablar de todo esto también es hablar de república, porque hablar de todo esto es revivir el espíritu que hubo en el 31 con esa constitución magnífica y hermosa que fue avanzada todos los tiempos, aún hoy sigue siendo avanzada. Votaron las mujeres, por cierto, también, que es un artículo que Álvaro no ha leído. Es fundamental que nosotros hagamos cosas distintas. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, por ejemplo, en la rueda, yo voy a decir algunas medidas que hemos adoptado, que son diferentes y distintas a todas las medidas que yo he escuchado por ahí. Después hay mucha gente que ha venido y que ha aportado esas medidas y que las están aplicando. Nosotros hemos hecho un plan de emergencia en el Ayuntamiento de la Rueda de Andalucía para 80 familias, 80 contratos de urgencia municipal para esas familias que están en las últimas, que ya no tienen para nada. Y hemos hecho esos 80 contratos y yo pongo ese ejemplo siempre. Si con un presupuesto que tiene la Roda de 4.600.000 euros ha puesto 80.000 euros encima de la mesa, si todos los gobiernos hubieran hecho según el presupuesto que tienen lo mismo, en lo alto de la mesa de este alcalde que está hablando, la Junta de Andalucía tenía que haber puesto 900.000 euros y la Diputación de Sevilla 300.000 y el gobierno central casi 1 millón de euros, como cuando hicieron las obras famosas del Plan E. Lo tendrían que haber puesto. ¿Y sabéis lo que eso hubiera significado para la Rueda de Andalucía? Que todos los parados de la Rueda de Andalucía tuvieran 4 a 5 meses de empleo público a 1.300, 1.400 euros al mes. Eso hubiera significado. Y si lo hace el alcalde de la Rueda en un pueblecito de 4.000 y pico habitantes, ¿por qué no se hace en la Junta? ¿Por qué no se hace en la Diputación? ¿Y por qué no se hace en el Estado? ¿Por qué no? Los presupuestos yo los tengo. Y de los presupuestos míos he recortado en festejos, en esto, en lo innecesario, para ponerlo al servicio de los trabajadores, de la gente sencilla, de los que hay que hacer política, para los que estamos votados, para los que tenemos que darle respuesta. También hemos hecho algo que ha sido innovador.
Nosotros ya venían como ejemplo a seguir y era lo de los microcréditos. Además con un fundamento que es demoledor, porque he puesto un impuesto a cada uno de los cajeros de la Rueda de Andalucía de 3.000 euros. A esos que nos chupan la sangre, a esos que nos sacan y que nos ponen de rodillas delante de sus puertas, a esa gente que tienen a nuestros hijos hipotecados, a esta gente que son los culpables de los suicidios de mucha gente. Asesinos, diría yo. Y he puesto 3.000 euros a cada banco. He conseguido 15.000 y he aportado hasta 45.000 euros para pagar la luz, el agua, para pagar las cosas básicas de aquellas personas que se las cortan y no pueden pagar. Y le doy un microcrédito de 250 euros pagando factura. No se da dinero, se paga la factura y lo devuelves como tú puedas. A 5 euros, a 3 euros, porque la solidaridad entre los compañeros, entre la gente sencilla, entre los trabajadores, tiene que ser una solidaridad como nosotros siempre la hemos entendido. La gente más sencilla, más honesta, la gente trabajadora, entre nosotros tenemos que ser solidarios. Y tenemos que devolver a poquito a poco eso como podamos, sin quitar un litro de leche para un niño, sin quitar de los 400 euros que cobra dinero para eso. Yo no te voy a quitar. Tú lo devuelves a 3, a 2, a 5 euros como puedas para que otro compañero se pueda servir también de esas circunstancias y le podamos ayudar con ese dinero. O por ejemplo cuando hemos puesto también encima de la mesa un dinero para los universitarios. Todos los que estáis aquí sabéis lo que cuesta poner a un hijo de los trabajadores en la universidad. Todos saben lo que cuesta de dinero y el esfuerzo que tienen que hacer los padres para que ese hijo llegue a ser algo. Los hijos de los trabajadores tenían una serie de derechos que ahora con esta reforma del PP también lo han demolido. Es otra de las cosas fundamentales, porque con el tener conocimiento, el tener sabiduría, el ser capaz de tener una carrera universitaria para ponerla al servicio de los trabajadores, para ponerla al servicio de nuestro pueblo, es fundamental. También la educación es un pilar básico, más importante quizás que otros pilares, que el trabajo y que otras cosas. La educación y la formación son básicas para conquistar el futuro, para tener un futuro diferente de gente preparada y cualificada. Y nosotros hemos dicho en la Rueda de Andalucía, te he dicho como alcalde, que daremos una beca para que se haga un proyecto. Cuando termines tu carrera y cuando tú con el esfuerzo que han hecho tus padres, tu gente, para que tú seas licenciado en cualquiera de las facetas de la universidad, yo te voy a ofrecer para que hagas un proyecto para la Rueda. 1.000 euros. Para que desarrolles después de tu proyecto fin de carrera, un proyecto que hagas para la Roda y para que dejes lo que has aprendido fuera, lo que tanto ha costado a tus padres, a tu madre y a tu gente, prepararte, y para que eso se quede en la Roda. Yo como alcalde lo voy a defender. Voy a defender en la Junta, en las administraciones, y espero el que venga, porque se van a quedar proyectos ahí que se podrán hacer, otros que no, lo siga defendiendo. Pero lo voy a vetar porque son proyectos necesarios, porque tienen que dejar lo que han aprendido fuera, lo que le ha costado a su familia en nuestro pueblo. Y porque hay que darle esa oportunidad. Y eso lo hemos puesto. Pero si lo hago yo, pensar en las demás administraciones, si podrían hacer cosas de este tipo, que sería también para que nuestra gente preparada y cultivada, que se está yendo a Alemania y a otros países, que estamos entregando lo mejor de nuestra juventud, la juventud mejor preparada y mejor formada a otros países para el desarrollo de los mismos y perdiendo el desarrollo de eso aquí en nuestro país. También la ayuda a mujeres autónomas, porque son las mujeres las que golpean esta crisis. En la Constitución también de la República, la primera vez en la historia que las mujeres podían votar, la primera vez que se le dio a las mujeres un papel fundamental y se les reconoció el divorcio y se les reconocieron derechos que hoy, cuando empezamos nuestra Constitución, parecían que aquello eran conquistas que se habían dado ya en el año 31. Y las mujeres son las más golpeadas por la crisis. Y he puesto 24 cheques de 500 euros que lo están cobrando las mujeres que son autónomas, aquellas que son valientes y que no tienen la posibilidad de salir al mercado laboral porque no les queda otra, y son valientes y montan un pequeño negocio. Y están 6 meses de autónomas, cobran 500 euros del ayuntamiento. Prácticamente se le paga esos 6 meses de autónomo. Pero si contratan a otra mujer, cobran otros 500 euros. Y si contratan a otra más, otros 500 euros. Si la contratan a media jornada, demuestra que está contratada y sobre todo que cumpla lo que dicen los sindicatos y que se pague, que tenga la seguridad social pagada, que esté legalmente. Hasta 3 subvenciones pueden cobrarlo. Y hemos puesto 24 cheques para esas mujeres, pero además hemos hecho otra cosa para el autoempleo, porque es una salida que aspiran muchos trabajadores en la situación de crisis que estamos viviendo. Los 100 metros cuadrados.
100 metros cuadrados de un local que tú pongas para hacer una iniciativa, el ayuntamiento no cobra ni un duro entre la tramitación del papeleo, ni un duro, porque hay que apoyar a la gente que tiene esa iniciativa también. Y hemos hecho también, hemos sacado una subvención para los discapacitados, que es otro de los sectores golpeados en nuestra sociedad, porque se la han abandonado la Diputación de Sevilla. Nosotros antes traíamos 2 contratos o 3 al Ayuntamiento de La Roda, que era una aspirina para una pulmonía doble, pero traíamos eso, por lo menos era algo, y la Administración y la Junta de Andalucía mandaba algo, pero eso, con los nuevos recortes en materias sociales, ha desaparecido. Pero en La Roda vamos a financiar el 90% del costo de estas personas para inyectar 3 meses en las empresas de La Roda de Andalucía que quieran cogerse la subvención, para intentar que también crear esos lazos y que esas personas sigan trabajando. O también hemos hecho para los jóvenes emprendedores, aquellos que tengan 5 puestos de trabajo y lo tengan en condiciones conforme a lo que dicen los sindicatos, conforme a los acuerdos, que estén también de 1.000 euros. Todas esas políticas, y eso es una pequeña parte de las políticas que hemos hecho en La Roda de Andalucía. Es una pequeña parte de las políticas. Pero eso no quieren que se vea. La derecha no le interesa que se vea eso. Eso no se puede ver. Y no puede haber ayuntamientos que sean ayuntamientos simbólicos en la lucha de los trabajadores. En esta comarca existen muchos ayuntamientos y existieron simbólicos. Y este era un ayuntamiento simbólico en manos de los trabajadores, de la lucha obrera, de la clase trabajadora. Y eso hay que pelearlo con uñas y dientes. Tenemos que luchar por eso otra vez de nuevo. Y Casariche, y Marinaleda, y Pedrera. Y tenemos un rincón de oro en esta comarca que tenemos que explotarlo y que tenemos que sacar políticas distintas, diferentes, que hagan daño con todo. Y tenemos que hacer los compañeros alcaldes insumisos a una ley, que es una ley que viene impuesta y que es una ley para quitar a aquellos alcaldes que son capaces de desarrollar cosas distintas y que están en los gobiernos para hacer cosas distintas. No todo el mundo es igual en política, no todo el mundo es igual. Sí es verdad que la clase política en general y en particular los partidos del régimen se han ganado a pulso esa situación. Y yo, dicho esto, yo quiero reivindicar, porque somos una fuerza republicana, y voy a reivindicar aquí muy cortito, voy a intentar de ser muy cortito, una serie de cosas que yo... Exactamente. Porque además no solamente que se pasa el arroz, sino que competir con el arroz es difícil ya hasta ahora que corre de la mañana. Por lo tanto, yo creo que esta fuerza es republicana y que mañana deberemos de reivindicar un no a la corrupción que pudre una parte importante de políticos y de partidos del régimen, de los partidos que están en el régimen. No a la corrupción que pudre a la Casa Real y a los bancos y a un número elevado de las grandes empresas de este país. Tenemos que decir mañana también que no a la miseria que hunde al pueblo y a nuestra gente. No a lo que estamos sufriendo, que es un 35% de paro. 6 millones de personas desempleadas, el 62% que son jóvenes. No a que 3 de cada 10 personas no tengan ningún recurso. Hablaba Álvaro de la renta básica, hablaba Álvaro de que se garantizaba en la Constitución de la República una renta para los trabajadores y trabajadoras de esa República. No a la miseria de los recortes del gobierno central, porque se ha dicho también de privatizar la educación, la sanidad y los servicios sociales. No a la miseria que nos imponen los bancos por las leyes hipotecarias que nos llevan a la desesperación y a los suicidios, a las familias que están amenazadas de ser desalojadas. No a los criminales de guante blanco, con 2 varas de medir de esta justicia que estamos teniendo. El otro día me visitaba un hombre del pueblecillo y pasa cosas que pasaban cuando Franco llevaba al hombre una denuncia en el bolsillo de 2.000 euros porque había arrancado una carabina de la Sierra de la Nava y la había arrancado de raíz y lo pilló la Guardia Civil. Fijaros qué doble vara de medir, mientras el Urdangarín, el sinvergüenza del rey, el sinvergüenza del Urdangarín y todos estos chorizos y se están llevando los dineros con los sobres y con los otros no les pasa nada. Y a este hombre que va por una bolsita de tagardinas para olla se le meten 2.000 euros de multa que la hemos recurrido, le eché una mano para recurrir a la multa. Una vergüenza de las 2 varas de medir
que tiene la justicia. Por lo tanto, yo quiero que tengamos un no rotundo a la monarquía mañana, a la monarquía corrupta, que no es democracia, que esto no es democracia porque es de cuna como aquí se ha hablado. Aquí ninguno votó al rey para que estuviera ocupando su puesto. Fue puesto por el dictador precisamente, por Franco y Aleta. No fue votado en ningún momento, ni había ningún referéndum para mantenerlo ahí. Y que responda ante la justicia. Que responda ante la justicia. El rey con la actual constitución es imposible que responda ante la justicia. Está blindado. El rey está blindado con la constitución, no se puede tocar. Es irresponsable de todo. No se puede tocar. Y yo creo que es hora de que los corruptos los paguen y de que respondan ante la justicia. Él, su yerno y hasta la Corina esta de Alemania que tiene de amiga y que todos hemos visto. Yo creo que tenemos que ir a un proceso constituyente, que tenemos que ir a esa tercera república de la que se hablaba. Tenemos que ir a esa tercera república de la que se hablaba. Y es un proceso constituyente, pero un proceso constituyente para que sea la república que queremos, como bien decía el compañero de Badalatosa. Tiene que ser una república que tenga al pueblo en cada aliento, en cada ley, en cada artículo, y que el pueblo esté ahí también vigilando que esa república sea la república que quiere el pueblo. Yo creo que ahora mismo, a pesar de todo lo que está pasando en un proceso constituyente, puede significar una alegría para el cuerpo, algo nuevo que viene, ilusionante para los trabajadores, porque se están dando condiciones y alianzas que debemos de aprovechar desde abajo, con los de estos desahucios, con la gente que está enfrentándose a la banca, con la gente que está enfrentándose a las grandes empresas, con la situación de los pequeños y medianos comerciantes, con la situación que se está viviendo por parte de los maestros, en sanidad, y podemos conectar con esas alianzas sociales que tardan un proceso constituyente nuevo y que ese proceso constituyente nuevo tenga el aliento de los trabajadores y de las trabajadoras en la calle, y ese aliento nos permita hacer una constitución democrática, solidaria, una constitución humana, una constitución que garantice la alimentación, una constitución que sea la constitución de la Tercera República, y a esa constitución y a esa Tercera República tenemos que conquistarla. Muchas gracias. Bueno, con esto ya despedimos el acto. Mañana, día 14 de abril, levantaremos la bandera de la Segunda República. Levantaremos también muchos las banderas andaluzas. Levantaremos algunos también probablemente mañana la bandera de la Juventud Comunista, la bandera venezolana, si mañana tenemos suerte. Pero sobre todo, más que levantar banderas, tenemos que levantar mañana y a partir de mañana y cada día, más que banderas, levantar la voz de la clase trabajadora y luchar porque la clase trabajadora tenga lo que se merece. ¡Viva los trabajadores y viva la República! Muchas gracias por asistir y nos La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación.